Tramitación, recordemos que son 5 años de tramitación en el Congreso, lo que se concreta en el día de hoy. Ministro de Hacienda, Mario Marcel, gracias por conversar con nosotros desde allá del Congreso. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Ministro, la carga tributaria máxima quedó definitivamente en 46.5%, la carga tributaria total. Desde la SONAMI, sin duda que han valorado el hecho de que se haya reducido desde un 50% que decía al principio cuando se comenzó a negociar todo esto, pero de todas maneras estaríamos, se dice, 2 puntos por sobre países que son competidores nuestros en el tema minero. ¿No nos resta competitividad quedar un margen más alto que nuestros principales competidores? Sí, bueno, yo creo que primero es importante entender qué es lo que significa esto de la carga tributaria máxima. La carga tributaria máxima es lo que tienen que pagar las compañías mineras combinando o sumando el impuesto a la renta de primera categoría por sus utilidades, el impuesto adicional por las utilidades distribuidas y el royalty minero. Entonces es la suma de esos 3 impuestos que no puede superar el 46,5% para todas las compañías que producen más de 80.000 toneladas métricas al año. Ahora, siendo esto un máximo, por supuesto que el promedio va a ser inferior a esa cifra. Ya nosotros estimamos que ese promedio está más o menos en 42%, donde las cifras que ha dado la misma industria minera es que las cargas tributarias promedio en los países que compiten con nosotros están más cerca del 44%. Así que estamos levemente por debajo. Pero al mismo tiempo, ¿cierto?, lo que hace este proyecto es que aumenta la participación del Estado en las rentas económicas de la minería, que es una actividad de explotación de un recurso natural no renovable. Por eso es que está sujeta, en este caso, a un royalty. Es distinto de otras actividades económicas. Y estos recursos, por supuesto, van a ir a, una parte importante va a ir a regiones, municipios, a todo el territorio del país. Sí, 392.000 millones se calcula, ¿no es verdad?, el aporte a las regiones. Ahora, una sola precisión respecto de la comparación y el tema de la competitividad que mucho se discutió, entiendo, en la tramitación de este proyecto. De acuerdo a los datos que entregaba la propia ministra de Minería, señalaba que hoy hay inversiones en nuestro país por 73.600 millones de dólares. Son 53 proyectos que están avanzados en un 60%. Pero como usted bien señala, estamos hablando de cargas tributarias que son diferenciadas, totales, entre la gran y pequeña minería. ¿Acaso estos proyectos donde están las inversiones más comprometidas no son de la gran minería, que tal vez entonces sí tiene la carga tributaria más alta y por lo tanto podría perder competitividad? Claro, hay proyectos de todos los segmentos de la industria, pero creo que cuando miramos estos proyectos tenemos que pensar que, habiendo tenido una discusión del royalty minero que ha tomado 5 años poder completar, eso significa que durante estos 5 años muchos proyectos se han detenido, han quedado a la espera de estas definiciones, porque es natural, es cierto, que una empresa que tiene un proyecto de inversión, si no sabe a qué carga tributaria va a estar sujeta, por supuesto va a demorar esas decisiones. Muchas compañías mineras nos lo han dicho, mire, nosotros tenemos buenos proyectos, pero cuando vamos a hablar con nuestros accionistas, nos preguntan, bueno, ¿y qué pasa con el royalty en Chile? Y como no podemos darle una respuesta, entonces las decisiones se demoran. Con la aprobación de la ley de royalty hoy día, termina esa incertidumbre. Los inversionistas ya van a saber qué régimen tributario se les va a aplicar y por lo tanto muchos de esos proyectos van a poder comenzar a moverse con mayor rapidez. Ahora, esa certeza jurídica que usted señala, sin duda que ha sido destacada como la raya para la suma, algo de los aspectos más importantes de terminar definitivamente con esta discusión que nos llevó 5 años en el Congreso. Pero también se hace una observación al respecto, ministro, respecto de esta certeza jurídica. Por ejemplo, la misma SONAMI ha señalado que ¿por qué no se consideró un plazo de invariabilidad tributaria de un margen de unos 15 años para que así sí hubiese una certeza para aquellos que tienen grandes proyectos y decir que, ok, estas son las reglas del juego de aquí para adelante, pero no se tocan en 15 años? Sí, bueno, hoy día tenemos todavía muchos proyectos y muchas compañías, por lo tanto, que están cubiertas por invariabilidad que se entregó en años anteriores. Entonces hay una parte de esos convenios, de esos
contratos de invariabilidad que terminan a fines de este año, otros terminan dentro de unos años más. Cuando se discutió estos temas con la industria y también con los parlamentarios, desgraciadamente nadie planteó este tema como algo muy relevante. Y creo que en cierta medida el rol de la invariabilidad lo ha pasado a cumplir justamente este techo en la carga tributaria, porque en el fondo ese techo de la carga tributaria garantiza que si hay aumentos de cualquiera de los otros impuestos que implique pagar más impuestos para una compañía minera, eso se va a topar con este límite y se va a rebajar del impuesto del royalty minero. Entonces, en buena medida hay una forma un poco distinta de dar ese tipo de seguridad a mediano plazo para las inversiones en materia tributaria. Ministro Mario Marcel, usted lo destacó allí al pasar a responder una de las primeras preguntas que le hacía respecto de aspectos importantes que tiene esto, que deja el dinero o buena parte de ese dinero en regiones para el desarrollo, que es una aspiración muy sentida desde hace muchísimo tiempo, evidentemente de las zonas productoras, que dicen que todo se va al nivel central y nada queda o muy poco en regiones. La pregunta es, ¿cómo se va a hacer para asegurar que ese dinero que quede en regiones sea utilizado y bien utilizado? ¿Cuál es el mecanismo? Sí, las cifras en esto es que más o menos un tercio de la recaudación del royalty minero en régimen se va a distribuir a regiones y municipios. En particular va a haber un monto fijo en pesos ajustables por inflación, que va a ser equivalente a 450 millones de dólares al año. De esos 450 millones, la mitad, 225, van a ir a los gobiernos regionales, la otra mitad va a ir a municipios. Una parte a los municipios mineros propiamente tales para compensar por el costo que significa tener una explotación minera dentro de su territorio, y otra parte va a ir a los 302 municipios más pobres del país, que tienen una mayor dependencia del fondo municipal, que se calcula de acuerdo a la pobreza de los municipios. Ahora, el proyecto que se acaba de aprobar lo que establece es que en el caso de las regiones los recursos van a ir al presupuesto de inversiones de la región, para inversiones en el desarrollo productivo, en infraestructura regional. En el caso de los municipios, como los municipios tienen funciones más variadas, incluyendo funciones sociales, no hay ese tipo de condicionamiento, pero sí hay exigencias de rendición de cuentas. Para los municipios está la ley, lo que va a hacer ahora la ley, establece que cada 2 meses se va a ir informando sobre el uso de estos recursos al Ministerio de Hacienda y al Congreso. En el caso de los gobiernos regionales, hay otro proyecto, que es el proyecto de regiones más fuertes, que fue ingresado al Congreso ayer, que regula un conjunto de temas de ingresos de los gobiernos regionales, administración de los recursos y transparencia y rendición de cuentas. Y ese proyecto va a elevar significativamente los estándares de transparencia y rendición para que quienes son los principales interesados en que los recursos se inviertan bien, que son los ciudadanos, los vecinos de las regiones, tengan la información para evaluar cómo lo está haciendo efectivamente su gobierno regional, su gobernadora, sus consejeros regionales. Ministro, una última pregunta, me queda un minuto. Con la experiencia de lo que ha sucedido con la tramitación de esta ley, insisto, 5 años discutiendo este tema, en donde destacábamos al principio también, se parte de una carga tributaria alta, se baja y para llegar a un acuerdo. Por lo tanto, tuvo que ceder en su proyecto el Ejecutivo. Queda como lección también, y tal vez es lo que se tiene que hacer con otros proyectos que están entrampados, como por ejemplo algo tan importante para el gobierno como es la reforma tributaria. Allí queda como lección para el gobierno también, ¿va a ceder en la reforma tributaria como para poder llegar a un acuerdo, como se llegó en este caso, con tanto tiempo? Sí, bueno, en este caso hubo mucho trabajo con los parlamentarios, especialmente acá en el Senado. También hubo un trabajo con la industria y eso permitió ir perfeccionando este proyecto y ahora, finalmente como fue despachado, tiene innovaciones importantes en términos de diseño tributario, como es por ejemplo este límite de la carga tributaria del que hablábamos. Desgraciadamente, en el caso de la reforma tributaria, el proceso se interrumpió con
el rechazo en general en la Cámara de Diputados, ¿cierto?, hace poco más de 2 meses. Pero no somos personas distintas, no somos gobiernos distintos el que está en el royalty y el que está en la reforma tributaria. Lo que necesitamos es el espacio y la buena disposición de todos los sectores, incluyendo por supuesto la oposición, para buscar acuerdos o buscar soluciones prácticas a los problemas que se enfrentan. Yo creo que el royalty es un buen ejemplo de ello y por supuesto estamos muy interesados en poder seguir reproduciendo ese ejemplo, que no sea la excepción, sino que sea la regla. Muy bien. Ministro de Hacienda, Mario Marcel, gracias por esta comunicación en vivo desde el Congreso esta noche con Tele 13. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes y buenas noches.